Perfecto, buenísimo. Muchas gracias nuevamente a los organizadores del Congreso, el doctor Fausto y Severino y el resto del comité por la grata invitación. Siempre es muy agradable visitar nuestros países latinoamericanos y reencontrarnos con lindas amistades y un ambiente cálido y muy bonito el país de República Dominicana. Muchas gracias por la invitación. Cambiando un poco de directriz en cuanto a las discusiones del tema de hoy, acabamos de escuchar una presentación muy linda y extensa del profesor Pinsky, colega y gran amigo. Actualmente, en las próximas 20 minutos hablaremos un poco de los avances que han ocurrido en los últimos 15, 20 años en el tratamiento valvular percutáneo. Es realmente muy impactante ver cómo este campo de la medicina ha evolucionado y más importante aún la cantidad de inversión y dinero de billones y billones de dólares que se viene invirtiendo en el tratamiento valvular percutáneo. Y en parte es porque la patología valvular sigue siendo una epidemia social. Si usted hace un muestreo de ecocardiografía en nuestros centros, un altísimo porcentaje de esos pacientes se presentan al hospital y a nuestros centros con enfermedades valvulares y las que siempre reapuntan son la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica. Y esto no es nada nuevo, esto es algo que por muchos años hemos ido reconociendo y realmente no podríamos hablar de este tema sin primero hacer reconocimiento de los grandes esfuerzos de los pioneros de este campo, tanto en el ámbito quirúrgico como en el ámbito del tratamiento percutáneo. Y el esfuerzo no empezó hace 10 años, empezó hace muchos años atrás. Desde los años 1980 ya se vienen realizando esfuerzos percutáneos para tratar las patologías valvulares. Aquí vemos dos ejemplos que hoy por hoy se siguen utilizando, como es la valvuloplastía mitral para casos de estenosis mitral reumática y en el caso de estenosis pulmonar congénita. Siguen siendo tratamientos de elección cuando la anatomía es favorable. No obstante, en los últimos décadas hemos visto realmente una explosión, como dije, muy importante del tratamiento valvular percutáneo y lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica muchas de estas terapias, por ser tan costosas, innovadoras, no han llegado, digamos, al alcance de nuestras manos. Y esto realmente arranca aquí. Este esfuerzo empieza con este gran avance y este gran día, en abril 23 del 2002, cuando el profesor Alain Crivier se atrevió a implantar una válvula percutánea en posición aórtica, teniendo un éxito rotundo que hoy por hoy ha llevado a un 100.000 números de procedimientos y terapias nuevas que se han desarrollado. Con ello hemos visto múltiples esfuerzos en el ámbito de investigación con quizás estudios nunca antes vistos, al menos en el ámbito de la cirugía cardiovascular, estudios randomizados, bien ejecutados, tanto en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, demostrando así las tasas de éxito y la eficacia de este tratamiento. Y con ello, múltiples esfuerzos y terapias y plataformas valvulares que se han venido desarrollando año por año en las últimas décadas para el tratamiento valvular percutáneo. Entre esos ha existido también una evolución muy rápida que hemos logrado vivir en los últimos 10 años, cuando empezamos a hacer los primeros reemplazos de válvula aórtica. Era realmente bien dificultoso, eran cánulas de 24, 26 French, que hoy por hoy son de 14 French y permiten el abordaje percutáneo sin necesidad de acceso quirúrgico del vaso arterial. Con ello también mejoría sustancial. En tan solo 10 años hemos visto 4 generaciones de válvulas nada más en la casa comercial Edwards, cada una de ellas demostrando superioridad en su capacidad y en su funcionamiento. De manera que en poco tiempo hemos visto una evolución extraordinaria que a la final el que gana es el paciente y hemos visto mejoría sustancial en las tasas de éxito de estos procedimientos. De igual manera, ha existido una integración importante en el Heart Team, no solo con los cirujanos, sino con nuestro equipo de imágenes y ecocardiografistas, al igual que cardiólogos que se han dedicado a la ciencia de
la imagenología con estudios avanzados de tomografía, de resonancia magnética y juntos lograr estudiar la anatomía endovascular y así tratar al paciente de forma exitosa. Recuerdo, esta es una fotografía del primer TAVI que yo estuve involucrado y esto fue en el año 2008. Esto era un procedimiento donde no cabían más personas en el cuarto, habían por lo menos unas 20, 30 personas en el cuarto. Eran procedimientos de 3 a 4 horas, con tiempos de hospitalización de 6 a 8 días y con tasas de complicación que en aquel entonces eran importantes, incluían también obstrucción coronaria, bloqueo, AV completo, fugas paravalvulares importantes, tasas de ACV isquémicos relacionados a estos al principio de esta terapia. Pero hoy por hoy hemos realmente logrado avanzar de forma sustancial. Podemos realizar estos procedimientos hoy en día en tan solo 45 minutos con anestesia local, con el uso mínimo de contraste, sin monitoreo arterial, sin catéter de Foley, sin vía central. Estos pacientes entran en sala, se les reemplaza la válvula y logramos hacer entre 4 a 5 por día en algunos casos y la mayoría de estos pacientes se van a la casa con un abordaje percutáneo puro, como muestra la diapositiva, y un reemplazo valvular total. Y todos estos esfuerzos han logrado y han hecho que las guías cambien. En el 2011 no teníamos acceso al TAVI y es por eso que en las guías no veíamos el TAVI como un tratamiento de elección, pero ya para el 2012 vemos la introducción de TAVI, la inserción de TAVI en las guías en pacientes de alto riesgo y de riesgo prohibitivo con estenosis aórtica. Ya para el 2016 vemos la inserción de TAVI como tratamiento de elección para pacientes de riesgo intermedio y actualmente el TAVI es una solución en su totalidad para los pacientes tanto de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo prohibitivo. Y esto en parte se debe a las grandes mejorías en las tasas de éxito. Aquí vemos inicialmente las tasas de mortalidad al cabo de 3 días oscilaban entre el 6 a 8%, y hoy por hoy le podemos decir a nuestros pacientes que la tasa el riesgo de mortalidad para un TAVI, independientemente de su riesgo, este es el riesgo absoluto de todos estos pacientes, oscila más o menos en el 1.1%. Este es el estudio Partner 2. Y esta imagen es importante porque es el primer estudio percutáneo en pacientes con estenosis aórtica severa, comparando la cirugía cardiovascular con el TAVI, y vemos ya indicios de que hay mejoría combinada en tasas de mortalidad de cualquier causa comparado con la cirugía cardíaca. De manera que ya hay algunos estudios que reseñan de que puede haber mejoría en la sobrevida cuando comparamos el TAVI con la cirugía cardiovascular. En pacientes de bajo riesgo, el estudio Partner 3, de igual manera vemos el punto final combinado de mortalidad, stroke y tasas de rehospitalización, y vemos una diferencia marcada a favor del TAVI comparado con la cirugía. Y esto explica el por qué hoy por hoy en la gran mayoría de nuestros pacientes se les realiza un TAVI. Es por eso que hoy por hoy, de no ser que sea una válvula bicúspide, en pacientes con enfermedad calcífica de 3 valvas, suele ser el tratamiento de elección para la gran mayoría de nuestros pacientes en nuestro centro. Y es así como recibimos en el año 2019, apenas 2 años, su aprobación en pacientes de todo tipo de riesgo. De igual manera, como hablamos de la disminución en las tasas de mortalidad, hemos visto una disminución importante en las tasas de CIA, incluso en el estudio de Partner 2 y 3 vemos que la tasa de stroke es más alto en pacientes tratados quirúrgicamente que de forma percutánea. Y esto explica el creciente uso de esta terapia. Aquí podemos apreciar cómo viene a nivel global su uso en todos los centros cardiovasculares. Y por primera vez en el 2017 apreciamos que se realizan más TAVI que cirugías cardiovasculares cuando comparamos ambos grupos y su uso a diario.
Otras indicaciones y otro uso donde el TAVI ha sido exitoso es en el reemplazo valvular en válvulas bioprostéticas degenerativas, bien sea por estenosis o insuficiencia aórtica. Este es un procedimiento muy elegante que por lo general se ejecuta de igual manera con anestesia local. El riesgo más grande en este tipo de casos es la obstrucción coronaria y hay que hacer una evaluación muy exhaustiva y tener cierto cuidado en no obstruir las arterias coronarias. Para la prevención de embolia cerebral también se vienen utilizando dispositivos que se implantan en el momento del TAVI, justo antes. Este es el dispositivo de Sentinel, se inserta por vía radial, se coloca justo antes de la implantación de la válvula y se remueve, se extrae justo después de implantar la válvula y solo agrega 5 o 10 minutos al procedimiento. Estas son las 3 válvulas que están actualmente aprobadas por la FDA en el mercado norteamericano. Las 2 que más se vienen utilizando es la Edwards y la Medtronic. La válvula Lotus fue aprobada en el 2019, pero ya en el último año fue eliminada del mercado por dificultades técnicas y complicaciones asociadas a su uso. Entonces, en el presente estamos apuntando a cuál es el futuro de TAVI, hacia dónde vamos, cuáles son los siguientes milestones, si se quiere. Uno de ellos es el tratamiento de TAVI en pacientes asintomáticos. Si todos recuerdan, por lo general las indicaciones para un reemplazo de válvula aórtica requiere de la presencia de síntomas. Si bien tenemos un tratamiento eficaz que ofrece bajas tasas de complicación, que se puede hacer con anestesia local, donde el paciente deambula en 6 horas y se va a su casa en 24 horas, ¿por qué no tratar estos pacientes antes? Hay evidencias y hay algunos estudios preliminares que hacen pensar que esperar a que el paciente desarrolle síntomas, que desarrolle fibrilación auricular, que desarrolle insuficiencia cardíaca, síncope o muerte súbita, quizás no sea una buena idea. Y estamos participando en el estudio Early TAVR que está justamente randomizando pacientes asintomáticos en TAVI versus tratamiento médico de observación. En el otro ámbito que se viene explorando es el uso de TAVI en pacientes con estenosis aórtica moderada que tienen disfunción ventricular sistólica. Si bien un paciente con una fracción de eyección del 30% de por sí tiene insuficiencia cardíaca y tiene dificultad de mantener un gasto cardíaco ante la presencia de estenosis aórtica, ¿qué tal si le reemplazamos la válvula con una estenosis moderada para así prevenir un desgaste del ventrículo y la insuficiencia cardíaca? De manera que este estudio, que ha sido difícil enrolar pacientes, sin embargo, se viene realizando en Estados Unidos, comparando así el tratamiento médico con el TAVI en pacientes con estenosis aórtica moderada. De igual manera, se vienen realizando esfuerzos en el ámbito de la insuficiencia aórtica. La válvula que reapunta aquí es la válvula de Jena, fue desarrollada en Europa y ya se empiezan a realizar estudios en Norteamérica utilizando esta plataforma que tiene un sistema de anclaje que permite o evade el riesgo de embolización ante la ausencia de calcio y ya se vienen realizando en Estados Unidos. En varios centros tienen acceso a estas válvulas para pacientes con insuficiencia aórtica. La patología mitral, como dijimos anteriormente, también es un área de mucha atención y de mucho interés, y la insuficiencia mitral es una causa clara y evidente de mortalidad, casi tan grave o tan severa como la estenosis aórtica. Esta curva de Kaplan-Meier nos recuerda que la tasa de mortalidad de un paciente con insuficiencia mitral severo o moderado oscila en el 50% al cabo de 5 años. Y muchas veces nos sentamos en nuestras oficinas con nuestros pacientes que están relativamente estables con insuficiencia de 3 a 4 cruces y nos olvidamos que estos pacientes están a riesgo de morir al cabo de 5 años. De manera que se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de tratar a estos pacientes a tiempo. Y sabemos que la cirugía cardiovascular, al menos en pacientes con insuficiencia mitral funcional, no es una solución viable porque no ofrece grandes resultados. Este es un estudio a largo plazo que compara la reparación o reemplazo valvular en pacientes con insuficiencia mitral funcional, disfunción sistólica, y vemos que no hay mejoría a largo plazo.
De manera que enviar a un paciente a cirugía con una fracción de eyección del 35%, una insuficiencia mitral de 3 a 4 cruces, no es la solución y no está recomendado por las guías norteamericanas. Eso es distinto a una patología valvular primaria por un prolapso o ruptura de cuerda tendinosa. Y es por eso que en las guías norteamericanas la reparación de la válvula mitral en casos de insuficiencia mitral funcional solo se hace combinado en el momento de un bypass coronario o una revascularización quirúrgica. En este espacio, como podemos ver, hay un sinnúmero de terapias que vienen en vías de desarrollo, ya que la cirugía no pareciera ser una alternativa. Y vemos aquí realmente muchísimas terapias que vienen en vías de desarrollo y un esfuerzo extraordinario, de manera que esas son las buenas noticias para nuestros pacientes. Entre estas, la que lleva la delantera, sin lugar a dudas, es el MitraClip, que lo venimos utilizando y que fue aprobado en los Estados Unidos hace unos años atrás. Y recientemente, hace 2 años, los resultados del estudio COAPT, un estudio muy importante que todos deben leer y reconocer, porque es el primer estudio realizado que demuestra que una terapia percutánea aumenta la sobrevida de estos pacientes y disminuye de forma sustancial las tasas de mortalidad y de hospitalización comparado con el tratamiento médico. Y esta diapositiva de toda causa de mortalidad nos muestra un número a tratar de tan solo 5.9 con el uso de MitraClip. De manera que en nuestros centros, pacientes que son hospitalizados o que tienen insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular, con 3 o 4 cruces de insuficiencia mitral, el tratamiento de elección para todos estos pacientes viene siendo el MitraClip. Esto es un caso representativo a diario que refleja una patología de paciente de 79 años de edad, con una fracción de eyección del 35-40%, clase funcional 3, con una insuficiencia mitral severa, en este caso isquémica. Vemos que hay restricción de la válvula posterior, con una fuga posterior excéntrica, y era un paciente con estadio 3 de insuficiencia renal. Este es un paciente que no cumple criterios quirúrgicos y que fue referido para el MitraClip. Y aquí tratamos de hacer el tratamiento de Alfiere con el uso de un clip. Podemos ver en fluoroscopia los resultados extraordinarios después de la implantación de un clip. Y más impactante aún es la respuesta hemodinámica inmediata que podemos apreciar en estos pacientes en tiempo real. Podemos apreciar la disminución importante de las presiones de la aurícula izquierda. El Pascal es otro dispositivo parecido al MitraClip de la casa comercial Edwards que se viene utilizando. Están en estudios actualmente en Norteamérica, en Europa. El estudio se llama el CLASP 2 para patología degenerativa y el CLASP 2F para patología funcional. Y es un estudio que va a comparar el MitraClip con este dispositivo Pascal. Entre otras, se vienen haciendo esfuerzos en el ámbito del seno coronario para de alguna manera realizar una anuloplastia percutánea utilizando el seno coronario como vehículo para disminuir los diámetros septales y laterales y así aumentar el punto de coaptación de la válvula mitral y disminuir la insuficiencia cardíaca. Esta animación se demuestra cómo se hace el dispositivo Carillon, donde se implanta por vía yugular en tan solo 30 minutos, se aborda el seno coronario y se coloca este dispositivo que disminuye justamente esos diámetros anteroseptales y aumenta los puntos de coaptación. El estudio Reduce FMR es uno en el que estamos participando y se viene realizando en la actualidad. El CardioBand es otro mecanismo percutáneo que trata de realizarse nuevamente, tratando de replicar el esfuerzo que hacen los cirujanos con una anuloplastía percutánea supraanular con un sistema de anclaje. El estudio Active Trial actualmente diseñado para estudiar este dispositivo en pacientes con insuficiencia mitral funcional. En el caso de la insuficiencia mitral degenerativa, este dispositivo promete de forma importante, se hace por abordaje percutáneo transapical y el estudio Harpoon está comparando la cirugía, reparación quirúrgica versus
esta implantación percutánea de cuerdas tendinosas para la reparación de la válvula mitral en patología degenerativa primaria. También se vienen desarrollando terapias de reemplazo absoluto y actualmente la pregunta es, ¿cuál va a ser la solución? ¿Reparación percutánea o reemplazo percutáneo? De manera que en pacientes con patologías, enfermedades degenerativas, bien seas con anillos previos o MAC severo que llevan a estenosis mitral, se pueden realizar el reemplazo percutáneo a través de un abordaje transeptal. Este es un caso que hicimos hace más o menos año y medio, un paciente que fue referido, que fue operado, ahí podemos apreciar un anillo después de una reparación y tenía, aunque ahí pareciera una fuga alrededor del anillo, realmente es un prolapso que se ve en la cara posterior de la válvula con una fuga residual importante. Y en este caso hicimos de los primeros casos reportados en el mundo, donde hicimos por abordaje mínimamente invasivo con el uso de eco intracardíaco, que también ha sido una herramienta fabulosa para el tratamiento percutáneo. Publicamos el abordaje, el caso de este reemplazo de anillo con una válvula Edwards bajo anestesia local con el uso de eco intracardíaco en un paciente que tenía hipertensión pulmonar severa y tenía contraindicación relativa a anestesia general con intubación y eco transesofágico. Estas son las imágenes de fluoroscopia que muestran la implantación de la válvula a través de un abordaje transeptal con el uso de eco intracardíaco. Para adelantar, ya porque estamos un poquito cortos de tiempo, el Apollo Trial y el Summit Trial son dos estudios actuales randomizados. Uno es de la casa comercial Edwards y otro es de la Tendyne de Abbott, donde buscamos un reemplazo percutáneo absoluto de la válvula mitral. Y estos estudios todos ahora se están randomizando comparando con el MitraClip, que ya ha pasado a ser el tratamiento estándar de elección después del estudio COAPT. Nosotros estuvimos participando en el estudio Tendyne. Esta es la válvula percutánea de la casa comercial Abbott. Se realiza a través de un abordaje transapical. Tiene un sistema de anclaje en la punta del ventrículo que evade o permite que el ventrículo no siga distendiéndose y permite un sistema de anclaje que evita que también la válvula embolice. Aquí vemos el ejemplo de un paciente que tuvo insuficiencia mitral de 3 a 4 cruces y después de la implantación de la válvula Tendyne terminó con un resultado muy favorable. Esta diapositiva también me recuerda que la limitación más importante de este tipo de terapias es la obstrucción del tracto de salida y uno tiene que estar muy cuidadoso y evaluar con mucho cuidado el tracto de salida de estos pacientes porque en algunas ocasiones puede terminar con una obstrucción severa y el paciente le puede ir muy mal hemodinámicamente posterior a la implantación de una válvula mitral. De manera que se toman medidas del septum, dimensiones del septum y del tracto de salida y con un esfuerzo de un equipo multidisciplinario se determina el riesgo. En algunos casos hay que hacer ablación con alcohol del septum para aumentar el tracto de salida antes de la implantación percutánea de estas válvulas. La válvula de Edwards SAPIEN M3 es de las primeras que se vienen realizando por abordaje transeptal. Todas las que les presenté venían por abordaje transapical y reconocemos que eso tiene sus limitaciones de por sí. Y yo pienso que el futuro del reemplazo valvular percutáneo va a ser todo por abordaje transeptal. La insuficiencia tricuspidia, ya para terminar, es de las válvulas que siempre decimos la válvula olvidada, pero hoy por hoy reconocemos más aún que esto sigue siendo una patología importante en algunos centros y una causa importante de comorbilidad y mortalidad en muchos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia de 3 a 4 cruces. Y lamentablemente la cirugía de por sí sola, comparado con tratamiento médico en casos aislados, en gran casos no suele ofrecer un tratamiento con una solución, no suele ofrecer una solución importante y se viene trabajando mucho en este espacio. En los últimos 5 años hemos visto un reapunte de interés
en el espacio tanto de innovación y de investigación para entender cómo podemos abordar esta válvula y de qué forma podemos tratarla mínimamente invasivo con estas terapias percutáneas. Entre ellas está el mismo MitraClip que se utiliza en la válvula mitral. Se viene realizando un estudio que se llama el Triluminate, también por la casa comercial de Abbott, y los resultados preliminares recién publicados apuntan hacia una disminución de 1 o 2 cruces de insuficiencia tricuspidia que alcanza a ser lo suficiente en algunos casos para una mejoría clínica en las tasas de rehospitalización. El mismo Pascal también tiene un estudio que se llama el CLASP-TR para insuficiencia tricuspidia y está comparando el MitraClip con el Pascal para esta posición. Y estos son mecanismos nuevamente de reparación. De igual manera, reemplazos de válvula, el doctor Navia, colega cirujano, ha venido desarrollando esta válvula que se llama Navigate. Dentro de las limitaciones está que requiere de una vaina muy grande, es una válvula muy grande, y hacerla por vía percutánea tiene sus dificultades. Pero aquí podemos apreciar la implantación y el reemplazo absoluto en una válvula nativa por insuficiencia tricuspidia. Diría que entre las terapias de reemplazo percutáneo, la que tiene mejor perfil y apunta hacia un futuro un poquito más óptimo es la válvula de la Edwards, que se llama la válvula Evoque, y este es el estudio TRISCEND que recién está por empezar, un pivotal study en los Estados Unidos. En donde hemos realizado reemplazos de válvula y se viene haciendo de forma regular es si un paciente tiene una bioprótesis degenerativa en posición tricuspidia o bien sea un anillo, porque ambos sirven de anclaje para así colocar una prótesis percutánea. De manera que si usted tiene un paciente que bien tenga anillo o prótesis degenerativa con insuficiencia tricuspidia, la solución percutánea con la válvula Sapien actual se puede realizar por vía venosa. La batalla continúa así pues entre los abordajes percutáneos y quirúrgicos, y ha sido realmente extraordinario vivir esta experiencia muy de cerca en los últimos 10, 15 años en la evolución y el tratamiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias.